Es para mí mucho gusto saludarles en esta oportunidad como director del Instituto Emiliani Somascos y en el marco del mes de septiembre que tradicionalmente se celebra la independencia y que nosotros como institución lo conmemoramos, es decir, esa fecha la conmemoramos y la consideramos como un punto de referencia para una reflexión. Por eso es que en esta oportunidad me dirijo a ustedes con mucho gusto, con mucho cariño, saludándoles en nombre de la comunidad somasca y del personal docente y de todo lo que significa la familia somasca para hacer esta breve reflexión en torno a la independencia política de Centroamérica. Así es que bienvenidos y bienvenidas a todos, alumnos, padres de familia, amigos y amigas que nos ven, nos escuchan y nos llevan ese acompañamiento de reflexión que nos interesa mucho llevar adelante para ir mejorando nuestra interpretación de la historia que es tan necesaria hoy más que nunca en el momento en el cual nos encontramos sobre un proceso de elecciones que no deja de ser inquietante en este momento. Así es que bienvenidos y bienvenidas y gracias por escucharnos y estar con nosotros. Vamos entonces a iniciar con el análisis de la llamada independencia política de Centroamérica y como dice aquí, nosotros preparamos esta charla para el Instituto Emiliani de San Miguel Petapa, luego lo preparamos también para Zona 5, que también está en San Pedrito, de la ciudad capital, y también para, por supuesto, la sede central aquí en Misco. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas. Un agradecimiento, reitero, a todos y quisiera empezar por hacer referencia a las diversas formas por medio de las cuales se puede enfocar un análisis histórico. Puede ser a partir de causas, desarrollo y consecuencias de un hecho concreto, como el caso de la independencia. Otro puede ser a partir de los conceptos que encierran este enunciado, independencia, por ejemplo, y el valor de la libertad. Otro enfoque puede ser el Plan de Iguala como un hecho histórico, es decir, el enfoque sería histórico. El Plan de Iguala, la participación popular, los criollos y peninsulares, los liberales, los conservadores, los grupos étnicos, campesinos, pobreza, situación urbana, rural, migraciones, en fin, todo este tipo de temas que encierran los datos históricos de un hecho. Otro enfoque podría ser el político, económico, social, cultural y religioso, que los especialistas suelen más tomar este tema. Y otro enfoque puede ser también el de intereses individuales, el peso histórico, la colonia, las exclusiones, sobre todo el tema educativo y cultural, por ejemplo, el analfabetismo que sigue siendo un problema serio en nuestro país. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis que yo quiero plantearles esta tarde es la siguiente. La independencia política de España en 1821 es un hecho histórico que se estudia solo desde una perspectiva, la perspectiva liberal y económica de personas y no desde una visión más amplia y con la participación de todas y todos los guatemaltecos, incluidos los grupos mayas, xincas y garífunas. Es decir, la independencia es un hecho que debe verse a un nivel contextual, histórico y real. Vemos ahí una imagen que nos ilustra un poco la situación que queremos describir. La historia de Centroamérica, particularmente de Guatemala, suele considerarse a partir de la invasión europea al nuevo continente. América, llamada así por el geógrafo Américo Vespucio, que dibujó los primeros mapas
cartográficos. Aquí hay una discusión sobre si debe llamarse Colombia por Cristóbal Colón y se le ha llamado más América por este hecho que les comento de Américo Vespucio, un investigador de aquella época. No se estudia la riqueza de los pueblos precolombinos, cuya historia, riqueza cultural es impresionante, sobre todo la historia actual de las culturas que en Guatemala son muy valiosas y se viven en los grupos étnicos guatemaltecos, los quichés, los cachiqueles, los quichés, los mames, los utuiles, para mencionar algunos que son vivencia real, no es pasado. Entonces la independencia y la historia debe verse desde la época precolombina que le llaman, ¿verdad? Por Cristóbal Colón y por supuesto la actual donde la vivencia de la mayoría de la población guatemalteca, 55%, es población de origen maya. Tenemos una ilustración de nuestra riqueza pluricultural, multilingüe y multiétnica. ¿Cuáles son las riquezas que podemos considerar del enfoque multidisciplinario y multicultural? Por ejemplo, en el caso de las culturas mayas, ¿verdad? La agricultura, la arquitectura, la literatura, la música, la danza, la medicina, la alimentación, la espiritualidad y muchas expresiones, pero especialmente su gente. La vivencia del 55% de la población guatemalteca y su desarrollo cultural actual, el esplendor de los vestigios mayas con más de 3.000 años antes de Cristo y la situación actual de hoy, cómo están los mayas hoy en Guatemala. La independencia política es un acontecimiento que debe enfocarse a partir del significado de estos dos términos, independencia y libertad. Esa es una de las categorías que utilizan algunos profesores e historiadores. Y ahí vienen los datos históricos. El 15 de septiembre de 1821 es convocado un grupo de personas representativas de algunas organizaciones sociales, políticas, religiosas y militares para informarles que en vista de que en España y en México se producían acontecimientos relativos al gobierno, consideraba específicamente el capitán general del Reino de Guatemala, que incluía Centroamérica, Chiapas y Tabasco y parte de Yucatán, así como algunos personajes como José Cecilio del Valle, Pedro Molina, representando los partidos organizados en aquel tiempo, que eran denominados uno los cacos y otro los gasistas, que era conveniente que se proclamara la independencia, dado el clima de agitación que existía en la ciudad de Guatemala, temiéndose una sublevación popular. Este es el hecho histórico propiamente así en pinceladas generales. Se reunieron en el Palacio de los Capitanes Generales Gaviro Gainza, el capitán general, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, el Arzobispo Fray Ramón Casados y Torres, los diputados de la Universidad de San Carlos, del Colegio de Abogados y otros para firmar el Acta de Independencia de España que queda a referéndum. Eso fue lo que sucedió. Llama la atención, ¿verdad? El Ayuntamiento, el Arzobispo, los diputados de la Universidad de San Carlos, porque ahí en ese entonces había una organización distinta a la de hoy. La independencia llega a Centroamérica como resultado de los sucesos mexicanos. En 1821, una vez que Chiapas se ha adherido al Plan de Iguala, la Capitanía General de Guatemala proclama la independencia y suscribe la anexión a México. El Plan de Iguala era precisamente crear una monarquía y continuar con el esquema político de la colonia, solo que ahora con Iturbide, un militar mexicano, como futuro emperador. Es decir, que en aquel momento se firma el Acta de la Independencia, pero considerando que se va a unir Centroamérica a ese nuevo imperio mexicano que iba a liderar este señor Iturbide como futuro emperador del área centroamericana y de México, por supuesto. La anexión a México fue efímera, fue cortísimo el tiempo, un año.
al derrumbe del imperio de Iturbide, que afortunadamente se deshizo, por así decirlo, una asamblea constituyente reunida en Guatemala proclama el 1 de julio de 1823 la independencia de Centroamérica de toda dominación extranjera. Algunas ciudades se inclinan por el plan de Iguala, que les comento qué es, y otras no, y reclaman la independencia absoluta. Esta situación revela la tensión latente que aflora ahora con claridad, se manifestará aún con más fuerza a posteridad. En aquel momento había ciertas contradicciones, pero posteriormente va a ser mucho más fuerte esa división. Y por último son 5 parcelas, los 5 países de Centroamérica y Panamá, que es parte de la situación geográfica, ¿verdad? El plan de Iguala es ese convenio que ya les comenté, estaba considerado para darle continuidad a la colonia en su estructura económica, política y social. Este hecho no tiene ningún significado relevante como aún se quiere reconocer. Es un acto administrativo en el cual la separación de España no es otra cosa que dejar de pagar los impuestos a España y quedar con ellos los nuevos gobernantes. ¿Quiénes eran estos nuevos gobernantes? Los criollos, los hijos de los españoles nacidos en América, que serán en turnos sucesivos organizados en 2 partidos, liberales y conservadores, fruto de las disputas entre aquellos cacos y los gasistas que se llamaban antes de la llamada independencia. La población, explotada en su mayoría en tiempos de la colonia española, continúa igual, no cambia. La pobreza se acentúa más en los diversos gobiernos hasta 1871, con el gobierno del presidente aquel Justo Rufino Barrios, de quien tanto se habla, que en Guatemala se instala este gobierno liberal que gobierna hasta 1944, con estrategias mucho más fuertes e inhumanas para la mayoría de la población analfabeta, pobre y marginada de toda posibilidad de una vida digna. Es decir, sigue y continúa, aunque ya no es colonia, continúa la misma estructura económica y social de la población en su mayoría. Desde el punto de vista político, hasta la fecha, los gobiernos al servicio de la oligarquía y los empresarios no han permitido que la población pueda acceder a condiciones de vida digna, de salud, de empleo, de educación. Han sido explotados, marginados y olvidados. No pueden prosperar ni económica ni culturalmente. Guatemala ocupa los últimos puestos a nivel mundial en cuestiones de población, de riqueza, de pobreza. Guatemala es uno de los países más pobres del mundo. Imagínense ustedes, siendo un país con tanta riqueza natural, su población en su mayoría es pobre. La tenencia de la tierra en manos de una minoría, desde el punto de vista económico, desarrolla el cultivo y la explotación de riquezas naturales para beneficio de un grupo pequeño, los propietarios de las fincas, ¿verdad? La oligarquía es ese grupo de poderosos herederos de la colonia y luego de la llamada independencia, que continúan siendo los que dominan económicamente, y a ellos se adhieren los empresarios, que son también grupos económicos que han ido mejorando dadas las posibilidades que le daban los gobiernos de turno, que ofrecen sueldos miserables, y pobreza, miseria y marginación es cada vez más aguda y miserable. Hoy lo estamos viviendo con estas 19 personas desaparecidas, con lo sucedido ayer en la zona 7 de la ciudad capital. Estamos viendo dramáticamente la pobreza extrema en que vive la mayoría de los guatemaltecos. Conclusiones. Fíjense que es muy importante esto porque quiero subrayarlo. Para poder llegar a unas conclusiones en relación con la interpretación más objetiva y científica de la historia, y en el caso de Centroamérica, me puse a investigar un poco y encontré unas conclusiones muy interesantes que les comparto en este momento y que no son mías, sino son conclusiones de un hecho histórico más reciente. Hace aproximadamente 25 años, 28 años, se firmaron los acuerdos de paz.
¿Qué fueron los acuerdos de paz? Fue un documento que surge como consecuencia de 36 años de conflicto armado interno. Aquí en Guatemala hubo un conflicto armado que muchos ya no lo recuerdan. Por eso hablan ya no hablan de acuerdos de paz, sino recuerdos de paz. Y al final se acordaron ciertos compromisos y uno de ellos fue organizar una comisión para establecer los hechos y sacar conclusiones sobre lo que había pasado. Entonces fue una comisión que hizo un trabajo precioso y dice así: la Comisión para el Establecimiento Histórico, después de estos 36 años que fueron de 1960 a 1996, imagínense ustedes, concluye que la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala ha sido fundamentalmente excluyentes, antagónicas y conflictivas, reflejo de su historia colonial. Desde la independencia proclamada en 1821, acontecimiento impulsado por las élites del país, se configuró un Estado autoritario y excluyente de las mayorías, racista, con sus preceptos y su práctica, que sirvió para proteger los intereses restringidos privilegiados. Es decir, que apenas hace 25 años, una comisión internacional, también con participación de guatemaltecos, concluye que toda la historia trágica de Guatemala arranca a partir del 15 de septiembre de 1821, porque es cuando los criollos y los guatemaltecos asumen el poder, pero para su propio beneficio y no para ayudar y para mejorar las condiciones de vida de toda la población guatemalteca. Las evidencias a lo largo de la historia guatemalteca, con toda la crudeza durante el enfrentamiento armado del que yo les hablaba, radican en que la violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado, en contra de los excluidos, los pobres y sobre todo la población maya, así como en contra de los que luchaban a favor de la justicia y de una mayor igualdad social, porque en Guatemala, a pesar de la represión, ha habido siempre movimientos sociales y políticos que buscan cambiar este sistema triste y lamentable por otro para mejorar a la población guatemalteca, pero no ha sido posible hasta la fecha. Eso les decía en un momento determinado. Si me preguntaran cuál ha sido el mejor gobierno de Guatemala, solamente puedo referirme a un gobierno, dos gobiernos que hubo en el periodo de 1944 a 1954, que fue el periodo de la primavera democrática en Guatemala. El carácter antidemocrático de la tradición política guatemalteca tiene sus raíces en una estructura económica caracterizada por la concentración en pocas manos de los bienes productivos, sentando con ello las bases de un régimen de exclusiones múltiples, a las que se sumaron los elementos de una cultura racista, que es a su vez la expresión más profunda de un sistema de relaciones sociales violentas y deshumanizadoras. Vean ustedes qué síntesis más interesante y profunda compartimos en este momento, y que es una conclusión después de un trabajo realizado por varias instituciones, ¿verdad? Otra conclusión importante: el Estado se fue articulando, fíjense bien, paulatinamente como un instrumento para salvaguardar esas estructuras injustas, garantizando la persistencia de la exclusión y la injusticia. Ustedes saben cómo podríamos caracterizar a Guatemala. Guatemala es un país que excluye a las mujeres. ¿Cuánta mujer no muere ahora? Excluye a los pobres, excluye a los que viven en el área rural, excluye a los analfabetos. Es decir, es un país excluyente. Quiere decir que la mayoría no tiene oportunidad de estudiar, de mejorar condiciones de vida, no tiene vivienda. Ahí está lo que estamos viviendo en este momento, esta tragedia. 7 han aparecido de los 19 que están perdidos y aparecen muertos. ¿Qué pasó en Guatemala? ¿Qué ha pasado a lo largo de estos años que todavía mueren las personas
de esa manera tan terrible. La ausencia de una política social eficaz por parte del Estado, miren bien qué interesante esto, con excepción de la época que abarca de 1944 a 1954, acentuó esta dinámica histórica excluyente. Es decir, que salvo ese periodo de 10 años, continúa la situación igual y ha empeorado. En muchos casos, las políticas estatales durante el periodo reciente propiciaron las desigualdades. Imagínense ustedes, las facilitaron. Como mínimo, su endémica debilidad institucional permitió que éstas se exacerbaran. Es decir, el gobierno no estaba ni está para favorecer a la mayoría, sino que está para favorecer a una minoría. ¿Quiénes? Los que detentan el poder económico, los dueños, los ricos, ¿verdad? Los ricos que tienen el poder y que excluyen a la gente pobre, humilde, que tiene que irse ahora a los Estados Unidos. Ahí están las migraciones. El domingo celebrábamos el Día del Migrante para darnos cuenta y tomar conciencia de la tristeza que se vive en nuestro país. De especial preocupación para la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, fíjense que así fue organizada y promovida a nivel internacional, fue la manera en que las sucesivas constituciones de la República y las garantías de los derechos humanos y cívicos explicitaban en ellas, se convirtieron en instrumentos formales violando las diversas estructuras del mismo Estado. Hubo un periodo en Guatemala largo de militares, 3, 4, 5 gobiernos de militares, en donde en Guatemala no se podía hablar. Si yo hubiese explicado esto, así como lo estoy explicando hoy, en esa época, yo habría sido condenado a muerte y me hubieran matado. Y siendo yo profesor en esa época, en un instituto de la zona 6 de la ciudad capital, si yo me hubiera atrevido a decir cosas de esta naturaleza, hubiese sido asesinado como muchos. Como ustedes saben que murieron 150,000 personas. El poder legislativo y los partidos políticos que participaron también contribuyeron en distintos momentos a la creciente polarización y exclusión, porque los partidos se organizaban en torno a una persona y no eran representaciones democráticas. El término democracia lo manejamos de manera, digamos así, teórica, pero en la realidad no ha habido democracia en Guatemala. Eso es lo que hay que decir. Democracia en Guatemala no ha habido, porque las elecciones de los últimos 20 años han sido fraudulentas. Y ahí tenemos esos 3 gobiernos anteriores que nos tienen de rodillas, ¿verdad? Ustedes, eso sí creo que los pueden recordar, pues son los más recientes. El caso de Otto Pérez Molina, preso, que parece que ya lo van a dejar libre después de un juicio que le hicieron ahí. El caso del payaso que estuvo gobernando Guatemala 4 años, ¿verdad? Jimmy Morales, un payaso, y como payaso pues hizo payasadas, pero jamás apoyar a los pueblos que tanto lo necesitan y que están en la miseria terrible. Y el actual, ¿verdad? El actual régimen que, según todos los medios de comunicación y todos los investigadores y muchos países a nivel internacional, lo identifican como un presidente corrupto y ladrón. Así decía aquel famoso payaso, ¿verdad? Ni corrupto ni ladrón, y resultó siendo más corrupto y ladrón que muchos. Entonces, el poder legislativo y los partidos políticos que participaron también contribuyeron en estos momentos, en estos distintos momentos terribles. Ahora viene aquí un tema que me interesa rápido ver y es el siguiente. Fíjense que este análisis que voy a compartirles dentro de las conclusiones muy breves por el tiempo, parte del enfoque que a partir de la cultura maya podemos relacionar con nuestro momento actual, porque lo interesante del análisis que comparto este momento es que no debemos ver la historia de lo que pasó, sino desde hoy, en el contexto de hoy,
qué es lo que está pasando. ¿Por qué estamos así? Unos alumnos en una presentación que hice igual a esta me decían, director, ¿y cómo hacemos para cambiar esto? ¿Cómo hacemos para cambiarlo? Si hemos mantenido más de 202 años, dicen, ¿verdad?, de celebración, que no hay nada de celebración. Conmemoramos esa fecha, pero desde este análisis objetivo, ¿qué hacemos? Entonces miren lo que dicen, miren este análisis tan interesante que luego les diré quién lo escribe. Los señores de Xibalbá son los que ejercen el poder en el inframundo de acuerdo a la mitología de los pueblos originarios y se dice que son de naturaleza maligna. Según el Popol Vuh, el camino hacia Xibalbá está plagado de peligros, escarpado, espinoso y por completo prohibido para todos los mortales. Miren qué interesante cómo el Popol Vuh, escrito en uno de los documentos de la riqueza cultural maya, se adapta a la realidad de hoy. Los modernos señores de Xibalbá se encuentran diseminados por la estepa del territorio de Guatemala, entre los bosques precisamente de Guatemalán, tierra de bosques, ¿verdad? Eso quiere decir Guatemala, tierra de bosques. Y se encuentran conducidos, metidos ahí, para hacer el mal que no es ni más ni menos que la terrible narcocleptocracia. ¿Qué quiere decir? Narcocleptocracia. Aquí hablamos ya de la realidad actual, es decir, el narcotráfico que está metido por todas partes y que corrompe a nuestro país. Políticamente hablando, por supuesto. Ahora vean ustedes esto. Estos señores del inframundo están ubicados en los organismos del Estado hoy. Por eso es tan interesante relacionar el pasado con el presente para comprender el futuro. Hoy, estos señores del inframundo están ubicados en los organismos del Estado, en las cortes, en la Universidad Nacional. Ustedes saben que hay un rector que no es un rector, ¿verdad? Porque ese señor está puesto ahí por los mismos poderes políticos del país. El sector privado, no en su mayoría, mejor dicho, sí en su mayoría, pero hay casos particulares. En las mega iglesias, esas grandes iglesias de las sectas protestantes fundamentalistas, ¿verdad?, que están por ahí, que se llenan 10,000, 20,000 personas para lavarles el cerebro a las personas, en funciones y en medios de comunicación, en fundaciones, perdón, desde donde traman los más perversos planes contra la ciudadanía para despojarlas de la educación de calidad, los servicios básicos de salud, de oportunidades de empleo, vivienda y seguridad alimentaria, entre otras cosas. Todo esto está prohibido por esta gente. En este año 2023, los señores de Xibalbá estaban preparando logísticamente, es decir, estaban organizando su estructura y organizadamente para enfrentar el proceso de elecciones generales con varios vehículos electorales, insignias y con varios satélites, y de ese modo impedir que cualquiera de los vehículos electorales no alineados osara disputarles el poder. ¿Qué pasó? En el día de hoy, en este mes, en el mes de agosto, ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue que habían 3 candidatos. Ya era claro que esos 3 candidatos quedaría uno de ellos 3 y punto. Pero resultó que el pueblo de Guatemala reaccionó y dijo, no, vamos a votar porque nosotros ya no queremos ladrones, ya no queremos corruptos, ya queremos que Guatemala cambie. Y ganó un partido que nadie sabía que iba a ganar. Nadie sabía, ni ellos sabían que iba a ganar. Ganó el partido Semilla. Y ganó en la primera vuelta y ganó en la segunda vuelta para asombro, asusto y para cólera de los que ya tenían preparado, porque la idea era que ganaran cualquiera de estos 3 últimos que ustedes han escuchado mucho, de los que gastaron millonadas en la propaganda para las elecciones. Y el partido Semilla gastó 500,000 quetzales, mientras que esos gastaron 10, 15, hasta 20 millones
de quetzales. ¿Se dan cuenta? Y resultó que ganó el partido Semilla. ¿Y quiénes son los electos? Y ya presidente y vicepresidenta, unos señores que ahora les están haciendo la guerra y no los quieren dejar tomar el poder porque quieren seguir manteniendo los privilegios que han tenido durante toda la vida esta gente mala que no quiere a Guatemala, sino que lo que quiere es que se mantenga pobre y marginada del mundo. El partido oficial Valor y la UNE eran vehículos insignia. Los vehículos satélites como nosotros, como otros, ¿no? Como nosotros es un partido, FCN otro partido, Humanista otro partido, y otros más no lograron el cometido. Un movimiento llamado Semilla, sin mayor presencia en el tinglado político, ganó el pase al balotaje y con un contundente marcador fue proclamado por la ciudadanía como ganador del evento. ¿Qué les parece? Esto todo el mundo está asustado a nivel nacional, internacional, y están apoyando a los ganadores porque no los quieren, no quieren que lleguen al poder, porque estos han ofrecido, es un presidente, una persona que por cierto tiene una historia familiar interesantísima, ¿verdad? Porque este señor Bernardo Arévalo, elegido como presidente, su papá, fíjense, fue el presidente de Guatemala hace 70 años, en ese periodo que yo les hablaba, de 1944 a 1954, el primer gobernante fue Juan José Arévalo, un profesor, y su hijo ahora gana las elecciones. Entonces, es algo realmente extraordinario. Y por supuesto que la vicepresidenta, una doctora en biología, sin mayor experiencia política, pero con todo el deseo de hacer un buen trabajo. Entonces son personas que no eran muy conocidas y está rodeado este partido Semilla de jóvenes, de personas que quieren cambiar. Y entonces les están señalando que ellos no saben, que no tienen experiencia. Claro, no son corruptos, no son ladrones, y lo que quieren es seguir los mismos y por eso no los quieren dejar gobernar. Por eso es tan importante que hacer un análisis de la independencia a partir de lo que está pasando hoy nos permite entender mejor lo que está pasando en nuestro país. Y por último yo les voy a compartir una bibliografía breve, porque puede ser que lo que yo estoy diciendo, alguno me diga, el profesor, porque como ya está viejito y él no sabe, él está diciendo su punto de vista. Bueno, si ustedes no creen, si ustedes piensan que he dicho algo que tal vez no sea lo correcto, les invito a que investiguen, porque la verdad debe ser investigada, será cierto. ¿Por qué no investigamos? Entonces aquí está, por ejemplo, La patria del criollo de Severo Martínez, La historia general de Centroamérica de Julio César Pinto Soria, Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, el directorio de análisis que yo les he compartido al final, que es de Juan Alberto Castañeda, un historiador, un investigador, un educador de mucha experiencia, acaba de publicar esto en las redes. Y otro de los grandes es Manuel de Jesús González Ávila. Digo grandes porque muchos no los conocen, pero son gente que ha estudiado, que se ha preparado y escriben para que nosotros podamos leer y ver los distintos enfoques de los hechos históricos, lo moral y lo político, una relación examinada desde la complejidad, porque para muchos los políticos son ladrones y a veces somos un poco injustos cuando generalizamos, pero sí es cierto que en muchos casos la política se ha desviado de la ética y de la moral. Otro grande es Jorge Mario García Laguardia, que él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue procurador de los derechos humanos y trabajó mucho en el tema de la política y la constitución en Guatemala, uno de sus libros, y que yo les recomiendo que ustedes puedan leer. O sea que son personas de mucho valor
Héctor Humberto Samayoa Guevara, unos ensayos sobre la independencia muy buenos. Cardoso y Pérez Brignoli estos dos son brasileños, pero escriben una historia de Centroamérica excelente. Y por supuesto las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que se llama Guatemala, Memoria del Silencio. Y por supuesto el más grande para muchos, y para mí también, uno de los más grandes escritores. Es difícil a veces, dice Miguel Ángel Asturias, en fin, pero por ejemplo Luis Cardosa y Aragón, muchos no lo conocen. Y es un gran escritor, poeta, y fue también parte de aquel equipo que en 1944-54 gobernó en Guatemala, que se llama Guatemala, las líneas de su mano. Es un libro precioso que muchos no lo leen, no lo conocen, no saben si existe, en fin, y todo esto pues tiene que servir para que nosotros, para eso es interesante el 15 de septiembre, porque sirve para que revisemos la historia, para que veamos si es cierto, si todo lo que nos dicen, todo lo que nos han contado es cierto, que doña Dolores Bedoya, que los próceres de la independencia, que el altar, que los desfiles, que las antorchas, que, en fin, cositas así que quedan ahí, ¿verdad? Que ya es tradición. Ay, vamos a ver los desfiles y vamos a ver cómo marchan los colegios. Bueno, en realidad, ¿qué es un desfile? ¿Qué es una marcha? Es una cuestión militar, que incluso cuando se firmaron los acuerdos de paz, se estableció que no iban a haber desfiles militares. Y volvieron, porque todo es así en Guatemala. Así es que yo les recomiendo, ahí está también los acuerdos de paz al final, que son muy importantes conocerlos. Así es que yo les recomiendo mucho que no se queden con esto, pero sobre todo les invito a que este 15 de septiembre, que ya pasó, pero que todo el mes se sirve para reflexionar, nos permita acercarnos a la historia verdadera, ¿verdad? Porque esto nos permite también, como guatemaltecos, conocer nuestra historia. Hay un refrán por ahí, una frase de un escritor que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y a mí me da mucha tristeza cuando veo las elecciones cada 4 años, que la gente va por la cancioncita, va porque le ofrecen una lámina, va porque le ofrecen una bolsa de alimentos, cuando en realidad tendríamos que ver cuáles son los planes de gobierno, cuáles son los programas y si van a ayudar a resolver los grandes problemas de Guatemala. ¿Cuáles son los grandes problemas de Guatemala? La miseria, la pobreza, todo ese tipo de situaciones que están como parte de nuestra sociedad. Eso es lo que necesitamos buscar, encontrar respuestas para que los grandes problemas de Guatemala puedan en realidad mejorarse, que pueda cambiar esta situación. Así es que les invito a que continúen investigando y también les pido que en la medida de lo posible ayudemos a las personas que están sufriendo en este momento, en todo el país, no solamente en la capital, en todo el país, por las inclemencias del tiempo, los ríos caudalosos, la lluvia, etcétera. Pero cuando uno ve esta tragedia, se pregunta: ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el alcalde? ¿Cómo permitió que viviera la gente en los barrancos? ¿Cómo permitió que viviera en esa inseguridad? Entonces ahí es donde viene el análisis que lo tenemos que hacer. Así es que muchas gracias, los felicito, las felicito, mi aprecio y mi cariño para ustedes, papás, mamás, amigos, alumnos, profesores, y les invito a que continuemos trabajando, reflexionando, estudiando para mejorar y construir una Guatemala más justa, una Guatemala más democrática, una Guatemala más solidaria, que el sufrimiento de los que están en esos momentos terribles sirvan para todos. Muchas gracias a todos y a todas.